¿Cómo estás? Qué gusto saludarte en esta mañana. Hola Emilio Valles Vidrio, estoy viendo que en Santa Clarita, California, hubo un nuevo tiroteo dentro de una escuela secundaria. Hay 5 heridos, 2 de gravedad. Se habían dicho en un inicio que eran 7 en este suburbio californiano que abre de nueva cuenta la discusión sobre cómo se tiene que dar la venta y el registro de armas en los Estados Unidos. Hay que recordar que según la Constitución de los norteamericanos, la segunda enmienda dice, todos tienen derecho a tener armas para su protección. En esta historia en donde, pues cuando se creó la Constitución norteamericana, pues era muy claro que se tenía que tener armamento por si llegaba de nueva cuenta una invasión y el gobierno no se daba abasto. En pocas palabras, si llegaba el gobierno inglés e invadía, o el gobierno francés, como también lo hizo en Luisiana, en donde ayudó a los norteamericanos en su momento, pero que también podía decir, pues ahora es cuando, pues por eso los civiles podían tener armas, con esto podían defender su territorio, defender no a ellos mismos necesariamente, sino a la nación. Hoy en día, pues, tienes armas nucleares, el armamento particular tendría que tener ciertas restricciones. Hoy en día en los Estados Unidos es más difícil subir a un avión que comprar un arma. Es más difícil comprar un auto que comprar un arma. Sí, eso es cierto. Tienes más restricciones comprando un videojuego con restricciones que un arma. Y ahí están los resultados. 2 lesionados de gravedad, 5 en total dentro de un tiroteo en Santa Clarita, California, lugar que se volvió muy famoso gracias a la serie Santa Clarita, que era protagonizada por Drew Barrymore en Netflix. Entonces, ahí estamos. Estamos perdiendo mucho la discusión sobre si se debe o no se debe prohibir las armas o no utilizarlas. Las estamos perdiendo porque se está quedando en medios. Y no hay político que quiera subirse a ella, porque Claro. es de las nacidas para perder electoralmente hablando. Porque sí hay grandes cantidades de gente que dicen, prohíbanlas, restrínjalas, pongan otro tipo de limitaciones. Pero son los mismos que van a votar por demócratas en los Estados Unidos una y otra vez. Hagan lo que hagan, igual que los republicanos. Los republicanos van a votar siempre republicano, a menos de que haya un candidato republicano que legalice el aborto, B, sube impuestos, C, restringe armas. Pues sí, porque igual que aquí en México, allá en Estados Unidos hay temas que prácticamente que se pueden marcar dentro de la agenda política, pero que solamente se tratan bajo su esquema de, sí, que pueden dar votos y de alguna manera pueden, pues de alguna manera generar simpatizantes, pero no significa que los apliquen, precisamente por eso, ¿no? A ver, ¿cuál es la agenda política norteamericana? En los Estados Unidos hay cosas que ya se dan per se. La educación es una, lo cual ha comenzado a descomponerse. Vemos las protestas, las huelgas y las demandas de cuerpos magisteriales que piden mejores condiciones de trabajo en los Estados Unidos. La salud comenzó a descomponerse desde hace más o menos 2 décadas, en donde la gente se dio cuenta que va a llegar un momento en donde no les va a alcanzar el dinero para poder tener un sistema de salud adecuado. Y que hoy en día no te alcanza el dinero para tener tratamiento hacia ciertas enfermedades. Anteriormente, pues al tener una expectativa de vida menor, pues sí te alcanzaba el seguro. Hoy en día, con una expectativa de vida que va de los 77 a los 85 años de edad en promedio, pues obviamente ese último tramo es en donde vas a tener mayores padecimientos y por ende necesitas mayor dinero. Hoy no lo hay. Es uno de los escollos que tiene el sistema de salud norteamericano y el mexicano. Pero del mexicano no voy a hablar en este momento porque de todo lo que estoy diciendo ustedes dirán, en México estamos peor. La respuesta es sí, porque en México no hemos salido de la discusión de pobreza, en donde más de la mitad de la población vive en pobreza. Y de esa mitad de la población, más o menos 20 millones en pobreza extrema. Entonces, mientras no avancemos de eso, pues ¿cómo vamos a hablar de educación y de salud? Ya, tal cual. Sí, Estamos claro. hablando de cosas muy puntuales. Y luego ya vienen otros temas que hablan de los valores norteamericanos. Obviamente sí, la economía es un
tema importante dentro de las elecciones y la toma de decisiones en la Unión Americana, pero tiene que ver también de qué tanto te sales del rango. ¿Cuál es el rango de una familia de clase media en los Estados Unidos? Tienes que tener una casa, así la hayas pagado por hipoteca, tienes que tener 1 o 2 autos, tienes que tener la posibilidad de mandar a uno o a tus 2 hijos a la universidad y tienes que tener la posibilidad de poder salir de vacaciones 1 vez o 2 veces al año. Una de ellas a una zona cercana y otra de ellas a visitar a tus familiares o algo por el estilo. O sea, que tengas la posibilidad de tener descanso, patrimonio y desarrollo. Sí. Esos serían los 3 pilares de la economía norteamericana. Aquí en México, pues difícilmente llegamos a eso, ¿no? Hoy en día no hay cómo. Y el último, retiro. Que también en México vamos a acercarnos de manera muy peligrosa a no tener condiciones de retiro. Y a eso vienen ya luego otro tipo de aristas que vamos a ver esas modificaciones a partir de los cambios en consumo de la Unión Americana. Tú dirás que tiene que ver una cosa con la otra. Anteriormente era mucho más fácil el poder mandar cierto tipo de mensajes de este confort a través de los medios masivos. Uh-huh. Entonces era muy sencillo pues poder vender cómo hacer las hipotecas, cómo los planes de ahorro, cómo poder cuidar la salud, cómo poder tener cierto tipo de resortes que iban hasta la educación de los hijos. Te voy a dar un dato que creo que aquí no lo he dado y que luego se ha vuelto muy famoso por los memes. ¿Has visto los memes de He-Man? Uh-huh. Que se han vuelto muy famosos. Para quien no me sepa de lo que estoy hablando, en internet se ha vuelto muy famoso estos en donde ponen una imagen de He-Man que dice, y recuerda, amiguito, bla, 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 bla. Eso es todo, amigos. ¿Tú sabes por qué se crearon eso? ¿A partir de qué se crearon esos memes? No. Esos memes se crearon de la caricatura original de He-Man, en donde al final del episodio, He-Man o alguno de los que salían ahí daba una moraleja. Pero no solo era He-Man, sino todas las caricaturas que se desarrollaron en los Estados Unidos en la época en que fue presidente Ronald Reagan, tenían algo así, porque había una ley que decía que las caricaturas, los dibujos animados tenían que tener un contenido didáctico. Entonces lo que hicieron los productores para tener ese contenido didáctico es que desarrollaban la caricatura como fuera, uh-huh, le encontraban una arista y al final le ponían la moraleja y decían, ahí está el contenido didáctico. Dijimos, sí, el capítulo de hoy trató de que He-Man salvó al mundo. Entonces, He-Man salvó al mundo porque es solidario. No se olviden de serlo, amiguitos. Y ya, con eso ya se iban se acababa. Por otro lado. Pero tenía que ver la manera en la cual se mandaban mensajes. Si ahora lo vas a hacer de una manera distinta, porque lo haces a través de streaming, de plataformas OTT, ¿cómo vas a poder mandar esos mensajes? No solo esos, sino mensajes comerciales. ¿Cómo vas a poder hacer que la gente consuma un cereal u otro, una bebida u otra, una marca u otra? Complicado. Y dirás, bueno, cuando vayan al centro comercial. Pues no, porque pues ya la gente ya no va a comprar en centros comerciales. La gran crisis de marcas como Forever 21 tiene que ver con eso. Su mercadotecnia se desarrolló a partir de que la gente los consumiera en centros comerciales. Entonces tú ibas y ves ahí los bodegones llenos de ropa y terminas llevándote 1, 2, 4, 5, 7 items, 7 artículos. Si lo compras por internet, vas a comprar 1. Y se acabó tu negocio. Entonces, todo termina por modificarse. Claro. Y cuando hay esas modificaciones enormes en la manera de consumo, también vienen las modificaciones en la forma en la cual uno puede desarrollar un discurso de bienestar hacia la población. López Obrador lo está haciendo, está cambiando el discurso de bienestar a partir de las mañaneras. El problema es que si el discurso de bienestar no se desarrolla de una forma adecuada, más allá de la propaganda, termina por regresarse como boomerang. Y es ahí en donde el político entra en la diatriba de, ¿cómo digo que no hay que impedir que la gente tenga armas en su casa si cada semana tengo un tiroteo que por lo menos llega a los medios de comunicación en los Estados Unidos? Va a llegar un momento en donde la discusión va a tener que ser abierta y va a haber una mayoría de jóvenes que va a pedir lo contrario, aunque, siendo muy honestos, pues, como en México, el joven liberal se casa y tiene hijos y se convierte en conservador.
O como dice López Obrador, se convierte en rockero conservador y por eso él escucha a John Lennon. Oye, pero es un círculo vicioso, ¿no? Claro que lo es. Ahí no vas, difícilmente se va a poder romper. Digo, Por no, eso los cambios son tan lentos, a menos de que lleguen elementos disruptivos que los aceleren a tal velocidad que avasallen al político y avasallen al activista. Donald Trump llegó por eso, porque los cambios fueron tan drásticos en la manera de comunicar que los rebasó a todos por la izquierda y los sigue rebasando. Y López Obrador lo ha entendido también de una forma muy adecuada. Mi mensaje va a llegar mucho más rápido a la población por estos medios que están fuera del ámbito tradicional. Claro. El problema, en los dos casos, es cuando lo que también te rebasa es la realidad. Así es. Porque si la realidad te dice que no hay crecimiento, que hay inseguridad, que no hay educación, que no hay salud, que no, etcétera, etcétera, por más propaganda que tengas, no vas a poder parar la realidad. Puedes parar el discurso de los demás, pero no la realidad. Claro. Es lo que hoy está pasando también en los Estados Unidos. Pero pues dices en ese momento, yo tengo otros números. ¿Cuál es la nota del día, mi querido Gonzalo? Yo creo que es esta. Y si lo consideramos, creo que tendremos que, como mexicanos, ver qué tan cerca estamos nosotros de efectivamente que el discurso sea rebasado por la realidad, como está pasando en la Unión Americana, en cuanto al control de armas. Gracias, Gonzalo. Buen día. Muchas gracias. Vamos a